Bueno, gracias por estar acá, gracias a Maximiliano por venir. Decía que para mí fue una cierta sorpresa lo de Maximiliano, porque claro, todos lo conocemos, es una persona, es una de nuestras glorias culturales, una de los grandísimos bailarines de nivel internacional que ha dado la Argentina, una persona brillante, con una trayectoria admirable, tanto como bailarín, como coreógrafo también. Pero no es común que haya bailarines en el tema de la política. Nos hemos aburrido de tener actores que nos dicen cómo vivir, cantautores que nos explican cómo son los milagros del sistema nacional y popular, pero bailarines es toda una originalidad. Así que mi primera pregunta para Maximiliano, dándole la bienvenida y las gracias por estar en un café con Iglesias, es esa. ¿Cómo fue que te picó el bichito de la política? ¿Cómo te metiste? ¿Qué parte de tu experiencia profesional, en el arte, en la cultura o personal te llevó a formar parte de esto? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá tomando un café con Iglesias. Este, mira, mira, Fernando, a mí la política siempre me interesó desde muy chiquito, ¿no? Mientras estuve en actividad, siempre pensé, y lo sigo creyendo, ¿no? Que los artistas en actividad debemos mantenernos en una línea un poco conservadora, pero no conservadora del sentido conservador específico, sino conservadora de qué es lo que opinamos políticamente, qué religión tenemos y de dónde venimos, ¿sí? Tenemos que defender de dónde venimos, pero no tenemos que tener fronteras. Eh, Tenés razón que nos hemos cansado de tener un montón de actores y cantautores y músicos y artistas y pseudoartistas también que han militado mucho en cómo las cosas del gobierno llevaban líneas y bajaban línea y esta cosa, viste, que un poco también la vemos en las escuelas, en la educación, que es el adoctrinamiento, ¿no? Que es, o sea, te quieren decir cómo tenés que vivir, que bien lo dijiste vos. A mí lo que me pasa, como te digo, a mí me interesó mucho la política. Les voy a contar una anécdota que para mí es divertida y maravillosa al mismo tiempo, porque yo con mi vieja tengo una relación maravillosa, la amo y me ama, y con mis hermanas también, pero sobre todo con mi vieja. Mi vieja, cuando yo era chico y yo era peronista, mi vieja era radical y teníamos muchas discusiones de política. Eh, una vieja que, bueno, que es docente, que es socióloga, que estudió psicología, y yo en mi casa en la época de la dictadura, mientras crecía, tenía un montón de libros de Freud, de Iglesias, no, perdón, sí, de Iglesias también, porque era Iglesias, ¿no? Ingenieros, Iglesias, de Eric Fromm y demás, todo para leer, y mi vieja me decía que no los podía sacar de casa, y yo decía, bueno, no los puedo sacar de casa, pero me los voy a leer igual. Entonces, siempre me interesó mucho. Y ahora que digo, dejé los escenarios, o sea, sigo obviamente con mi carrera artística en cuanto a la docencia, sigo enseñando, si tengo la posibilidad de hacer una coreografía, cuando todo vuelva a una normalidad más o menos normal, lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, ya fuera del escenario, ya sin la responsabilidad de estar absolutamente inmaculado desde cualquier punto de vista, a mí la política me interesó siempre y quiero, desde ese momento, desde el año pasado, cuando vi que se venía lo que se venía, antes de las PASO y durante las PASO, hablé con Mauricio y le dije, mira, Mauricio, yo quiero ayudar, yo quiero estar, yo soy un tipo que siempre fui social en cuanto a la... Eh, por ejemplo, soy padrino del Hospital Garrahan, soy padrino de la Casa Cuna, soy padrino del Gutiérrez, hice beneficios para Favaloro cuando Favaloro todavía estaba vivo. Así que siempre fue mi necesidad de aportar desde cualquier lugar lo que yo pudiera para ayudar a mi sociedad, ¿no? A mi Argentina. Pensar que yo viví, o piensen todos, porque te estoy hablando a vos, Fer, pero estamos hablando con un montón de gente. Piensen que yo viví 18 años en Europa, mi hija nació en Alemania, se crió en Milán, mi primera hija, y viví 18 años en Europa, y siempre quise volver a la Argentina,
y siempre, cada vez que volvía, con la experiencia de haber vivido en países como Alemania, Inglaterra, en Italia, que viví muchos años en el norte de Italia, siempre me di cuenta que faltaba mucho para hacer en Argentina. Y yo siempre quise aportar mi granito de arena. Y entonces hoy en día digo, bueno, así como yo salía a los escenarios, que es más, lo comenté esta mañana en un evento que tuvimos, arrancando con la primera pisada en territorio del Pro Social, del cual formo parte. Decía eso, ¿no? Decía, así como yo salía del escenario con todo el ímpetu, con todas las ganas, y que era con la ansiedad de la primera y la desesperación de la última, creo que desde ese lugar quiero ocuparme un poco de la política en Argentina, desde el lugar ese, con esas ganas, y desde el lugar que me toque, ¿no? También, porque viste que la política, vos lo sabés mejor que yo, te va tocando lugares. Entonces, bueno, nada, quiero eso. Y el bichito me picó así, me picó fuerte. Explícanos un poquito qué es lo que estás haciendo. Yo sé que estás en los segmentos del PRO. Explicarles un poquito a la gente qué es eso y cuáles los segmentos en los que trabajas vos y qué están haciendo en este momento. A ver, bueno, lo que estamos haciendo, o sea, el principal donde estoy involucrado es desde una conversación, como te decía, que hablé con Mauricio me dijo, habla con Patricia, hablé con Patricia y a Patricia se le ocurrió armar el Pro Social, que es la parte social, la gamba, la pierna social que le faltaba al Pro, y es uno de los segmentos. El Pro Social habla mucho sobre todo, a ver, para explicarle a la gente en una frase muy conocida, muy común, pero también muy sencilla, y que tiene mucho que ver con lo que hacemos. Tiene que ver con, en la urgencia podemos dar pescado, tenemos que dar pescado, porque en la urgencia tenemos que ver cómo hacer para que la gente tenga su pescado en la mesa, pero no es el fin solo darle pescado, sino también enseñarle quizás a fabricar una caña, quizás a pescar y a conseguir a través del mérito y la dignidad del trabajo su propio alimento, su propia forma de vida. Tenemos una forma de ver, por ejemplo, como te decía, yo esta mañana estuve en La Matanza, fue la primera actividad que tuvo el Pro Social, porque tiene 7 meses nada más, y bueno, hasta que nos organizamos, esta mañana estuve en La Matanza, en la Villa 21, donde junto con otras personas como Jorge Lampa, estaba Fino Chiaro también, que se hizo presente, que no sabíamos que iba a ir, vino, y bueno, Gustavo Ferragut y Daniel Barberis, conseguimos, por ejemplo, que haya un oftalmólogo, ¿no? Para revisar a la gente de la villa, que no se revisa, que no van al hospital, porque cuando piden un turno lo tienen para dentro de 8 meses, no tienen obra social y demás. Y bueno, y estábamos haciendo esa actividad que me parece que es justamente ir a donde necesitan. A donde nos necesitan tenemos que estar. También hablando, por supuesto hablando de no soportar más y de realmente tratar de erradicar el pobrismo y la gerencia del pobrismo en las villas, en los lugares más vulnerables, ¿no? Porque es donde la gente menos se puede defender. Entonces, bueno, eso es por un lado. Después, por supuesto, también estoy un poco más involucrado también con que este empezó todavía más tarde, está más lento, pero con el Pro Artistas y Pro Cultura, que bueno, que al final nos unimos, cultura y artistas, para hacer unos poquitos más, porque al artista, viste, en actividad le cuesta un poco más exponerse, ¿no? Políticamente. Entonces, bueno, nada, de a poco lo vamos haciendo. ¿Cómo? No, claro que está complicado, ¿no? Que hay una cosa muy represiva en todo, en el ambiente artístico, pero también en el CONICET, en las universidades. Una de las cosas que siempre insistimos mucho es en la necesidad de romper eso, porque a veces uno se siente aislado, escucha en un grupo que el único discurso predominante es el de ellos y piensa que todo el mundo está de acuerdo, y en realidad
hay una parte importante que está callada simplemente porque nadie habla y tiene miedo hasta que uno rompe el hielo y después resulta que las cosas son muy distintas, ¿no? Pero contanos un poquitito la experiencia en La Matanza. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Qué es lo que dicen? Uno, la verdad es que tiene la sensación de que es un momento particularmente difícil, pero ¿cómo lo viviste vos hoy? No, mira, o sea, lo que te puedo decir, entrando a la villa, eh, fue tranquilo, la gente estaba ya agrupada. Es muy interesante lo que sucedía y con la confianza que la gente se acercaba. Y no sé si tanto confianza solamente, sino también una necesidad, ¿no? Y entonces me pareció, por ejemplo, sí, lo que vi es que les cuesta mirar a los ojos, porque creo que se sienten menos, porque los han hecho sentir menos muchos años, que esto es lo que yo creo que hay que cambiar, ¿no? Siempre digo que hay que mostrarles que hay otro camino, que no solamente el puntero te va a dar la comida que necesitas, sino que también te la puedes conseguir vos, que no sos eso que te dicen únicamente, sino que puede ser más y mejor. Y que todo con un poco de trabajo y de paciencia y demostrarles que hay otra realidad, que hay otra posibilidad también. Podemos empezar a mejorar la situación de muchas personas, ¿no? Que sufren muchísimo, que están tristes, que les ven los ojos tristes. Eso es lo que me llamó mucho la atención, los ojos tristes, y muchos ojos vidriosos, como que no querían mostrar lo que les pasaba. Y esto humanamente me hace pensar y sentir que tengo que trabajar aún más fuerte con eso. Bueno, ¿qué, qué pasa en la cultura? Es decir, decís que recién ahora se fueron armando, por ahí nos puedes dar un diagnóstico. ¿Qué es lo que te parece que está sucediendo en la cultura? Fue un año muy duro también, en particular, porque claramente todo lo que significaba producción presencial fue suspendida, recién ahora está volviendo, eh, y eso en el medio de los otros problemas que ya el kirchnerismo arrastraba, ¿no? Como ese sesgo del que hablábamos, en el que parece que solamente una visión del mundo tiene lugar en la cultura argentina. Pero, ¿qué estás viendo vos en este momento? ¿Y qué crees que se puede hacer desde una fuerza que intenta cambiar las cosas desde un punto de vista republicano? Mirá, yo creo que principalmente, a ver, tenemos que ir un poquito al historial, ¿no? De lo que es la cultura y la parte artística. Eh, Hace muchísimos años que está como que está asumido que si sos artista o intelectual o qué sé yo, o sos zurdo o sos peronista. No podés ser de otra fórmula, ¿no? Y creo que esto es lo que asusta a mucha gente, a muchos colegas de todas las áreas, asusta mucho a Disculpame poder que te decir, interrumpa, disculpame que te interrumpa. ¿Por qué pasa eso? Digo, ¿pasa eso? ¿La mayoría es así o no? Y si es así, ¿por qué? Perdón que te haga hacer no, un... a ver, es una ecuación simple, es una ecuación simple. Los grandes literatos de las Alemanias digo, porque cuando existían todavía las dos Alemanias, los grandes músicos, los grandes también literatos rusos, por ejemplo, cuando mejor creaban era cuando estaban las revoluciones, ¿no? Y entonces, o sea, el ser zurdo para un artista intelectual eh, es como una medalla que llevas, ¿no? Y que vas a defender quizás sin saber qué es lo que estás defendiendo. Esto se aúna a después un peronismo que utilizó mucho a los artistas, ¿sí? Muchos artistas se tuvieron que ir del país y muchos artistas eran los que tenían la voz cantante y mandante de lo que era, entre comillas, lo que yo llamo la dictadura de Perón, ¿no? Y entonces, bueno, entonces quedó como ese estigma.
quedó como ese estigma, y entonces ese estigma sigue aún hoy. Entonces, ¿qué pasa? Claro, vos me preguntás, ¿por qué tardó tanto en armarse el PRO? Es más, el PRO cultura y el PRO artistas está tardando, y somos muy poquitos, y va a ser muy difícil, porque lamentablemente, y lo llevo un poquito a lo que decías antes, en la otra, antes de la pregunta que me hacías, que se trata de la libertad. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los artistas acá tienen la libertad de hacer un colectivo y de pararse en la calle y de decir y qué sé yo, qué sé cuánto? Y los artistas que no son acá no la tienen. Ya sean radicales, no importa. Que sean de Juntos por el Cambio, o que sean comunistas, no importa. ¿Entendés? Pero digo, ¿por qué no la tienen? Bueno, porque el estigma está en que después, a ver, lo que tienen los kirchneristas es muy claro. Tienen algo muy claro. Si no sos de ellos, no laburas cuando tienen el poder. Que no tiene nada que ver con la libertad que tuvimos los 4 años de Mauricio. ¿Sí? Que estaba difícil laburar porque estaba difícil la economía. Pero no era imposible. Porque no era que alguien te decía, vos no podés, ¿por qué? Nadie te lo dice igual porque nadie tiene la cara y los cojones para decirte en la cara, mira, no, vos acá no entrás porque, ¿sí? ¿Qué sé yo? Hay teatros que si no piensan que sos K, no entrás a hacer función. No te los alquilan, no te los prestan, no te hacen una producción. ¿Qué sé yo? A mí me ha pasado en carne propia. O sea, yo en una época trabajaba con una agencia cultural que tenía que ver con el gobierno de Cristina, y cuando me llamaron para trabajar en otro lugar que no tenía que ver con el de Cristina, a mí me mandaron la FIP encima y me sacaron hasta los calzoncillos. ¿Entendés? Pero digo, bueno, y estas cosas que van pasando, es obvio que la gente después tenga miedo de decir, yo pienso así, y yo soy acá, y yo estoy acá, y voy a la marcha. Somos muy pocos, Fernando. Vos pensás cuántos artistas viste en las marchas. Sí, son pocos, son pocos. Bueno, el Beto Brandoni, que es uno que va siempre, decía que había listas blancas, que no era tanto lo de las listas negras. La lista negra es automática. Yo hace no mucho daba siempre ese ejemplo. Cuando me decían que había libertad durante el kirchnerismo, yo decía, bueno, yo soy periodista. No solamente porque hago periodismo, sino porque estudié, tengo una tecnicatura aprobada en periodismo. ¿A alguien se le puede ocurrir que si yo me presento a un concurso en Telam o en Canal 7 tengo alguna posibilidad de entrar? Es obvio que no hay una lista negra donde dice no contrate ni falta que hace. La dictadura por lo menos tenía que avisar que no tenía que contratar a este o a aquel. En el kirchnerismo llegó un momento en que era absolutamente claro que se podía contratar y que no. Y supongo que vos lo debés haber sufrido también, ¿o me equivoco? No, sí, por eso te cuento experiencias. Un teatro en la calle Paraguay y Suipacha, que yo trabajé muchísimos años, cuando se enteraron que yo no era kirchnerista, eh, lo quise volver a contratar para hacer producción y me dijeron, no, no tenemos lugar. ¿Viste? No te dicen que no, porque Obvio. no pensamos como nosotros. O sea, ¿viste? Se esconden y te dicen que no, no sé qué. Entonces, bueno, digo, a ver, estas cosas a los artistas les afectan mucho, porque aparte no nos olvidemos que los artistas y los técnicos de los teatros, como los productores, trabajamos y ganamos plata únicamente si estamos en acción. Entonces, si nos coartan la acción, no podemos estar arriba de un escenario, o el iluminador no puede iluminar, o el sonidista no puede hacer sonido, o el productor no puede producir, no tiene con qué comer. ¿Entendés? Entonces, es obvio, por ahí es triste, pero es obvio que se escondan y se defiendan desde un lugar neutro. Porque si no, no trabajan. Y si no trabajan, no tienen comida para sus hijos, no tienen comida para llevar a casa. Entonces digo, es normal. Pero bueno, ya lo vamos a lograr. Despacito, como digo yo siempre, ¿no? Las coreografías se arman paso a paso. ¿Sí? Y así lo vamos a lograr. Vamos a lograr tener un pro artista y cultural lleno de gente que quizás no tenga ganas de exponerse públicamente como lo hago yo, pero que sí aporte con ideas
en las mesas de trabajo para poder, bueno, cuando nos toque y podamos modificar un poco las cosas, se puedan hacer. Sí, a mí lo que más me parece impresionante es el escasísimo grado de solidaridad, ¿no? O sea, cómo es, porque vamos a suponer que uno dice, bueno, a mí me va la ideología kirchnerista, coincido con... Vamos a suponer que eso sí, pero es raro, o es casi una prueba de deshonestidad intelectual, que quienes adhieren a eso no estén viendo que hay una discriminación, porque esa discriminación es muy clara, es muy evidente, ¿no? Entonces, vos avalando un régimen, estás avalando también una persecución de tus compañeros. Yo recuerdo fue una de las cosas que le pasó, una de las cosas tremendas que le pasó a uno de los peronistas más talentosos que dio la Argentina, estoy hablando de los artistas, que fue Discépolo. Discépolo participó de todo eso, corría a todo el mundo con un programita que tenía, que él se llamaba Mordisquito, y hacía unos discursos que yo los invito a buscarlos porque están en la red, y parecen ya no un anticipo del peronismo, parecen un anticipo del kirchnerismo. Parece que estuviera hablando alguien de la cámpora, muy impresionante, y que después sufrió horrores, porque claramente todo el ambiente artístico se le abrió, se quedó sin amigos, la gente se cruzaba, hay episodios muy terribles contados de amigos de él que se cruzaban de vereda para no tener que saludarlo, y después sufrían con eso, después de haber avalado una cosa totalitaria. Vos, claro, y ahí llegamos a una palabra crucial, me parece, porque vos viviste en Alemania y en el norte de Italia. eh, eh, Y en yo, Inglaterra. y en Inglaterra. ¿Estabas por allá cuando cayó el muro? Porque yo vivía en Italia en aquella época, y siempre me quedó la sensación de que una de las cosas que habían atrasado a la cultura política argentina era el hecho de que el muro de Berlín había caído muy lejos. Los que estábamos ahí cerca y veíamos la magnitud que eso tenía y veíamos la diferencia que había, ¿no? Yo trabajaba de entrenador de voleibol y mis jugadoras eran búlgaras. Entonces venían y contaban lo que estaba pasando allá. No había mucho que Bueno, discutir. Y esa experiencia directa, no sé, ¿te pasó, te afectó? a ver, yo viví en Europa en esa época y la verdad que la caída del muro de Berlín fue un antes y un después. Fue el reconocimiento de la caída de un imperio totalitario, obviamente, y más vos lo vas a saber mejor que yo si tenías jugadoras búlgaras, porque, a ver, lo que era el muro, que en realidad el muro de Berlín era un simbolismo para el muro, o sea, la cortina de hierro, digamos, ¿cómo vivían esos pibes? O sea, ¿cómo vivía esa gente? ¿Cómo vivía? O sea, fue un gran despertar para la humanidad. Y a ver, yo me acuerdo que antes que cayera el muro de Berlín, yo iba a bailar mucho a Rusia. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque yo siempre fui un interesado en investigar, en saber. Bueno, la tradición rusa, ¿no? El Bolshoi, los Diaghilev. Claro, claro, pero vos imagínate que a mí me llamaban, de repente me invitaban a bailar a Rusia, y yo fui al Bolshoi fui después, pero en realidad fui primero al Kirov. El Kirov es la cuna de toda la danza, o sea, el Lago de los Cines, el Cascanueces, Giselle, La Bella Durmiente, todos los ballets de clásicos de repertorio que te puedas imaginar se crearon en Leningrado, en el Kirov, en San Petersburgo se llamó. Sí, Bueno, claro. yo iba a bailar a esos teatros, pero iba porque yo quería, yo le pedía a que era mi manager en ese momento, yo quiero ir a bailar a Rusia porque quiero ver cómo trabajan, quiero ver cómo es, quiero ver la historia, quiero ver las fotos en las paredes, quiero ver, bueno, y yo iba, ¿no? Y mis colegas me decían, vos estás loco, de acá se quiere ir todo el mundo y vos te venís a bailar acá. Le decía, sí, chicos, sí, ¿saben por qué? Porque por más que acá la pasen mal, que yo me acuerdo que no conseguíamos para comer, no había para comer, o sea, si no ibas al Berioshka a pagar en dólares, no conseguías una cerveza para llevarle a la persona que te había invitado a cenar, ¿entendés? Entonces digo, bueno, a ver,
Y esa caída del muro de Berlín fue muy significativa. Significativa, y te digo, en dos puntos muy significativa. En el punto del Papa Wojtyla, de lo que logró, y en el punto del despertar de Europa. El despertar de Europa. Se dieron cuenta, los europeos orientales, se dieron cuenta de cómo habían estado viviendo todos esos años creyendo una cosa que era mentira. ¿Sí? Que bueno, sin ir más lejos y sin irnos tan atrás en el tiempo, si hay jóvenes escuchando, miremos a Venezuela, miremos a Cuba. Entonces, claro, cuando miramos eso, esta gente, cuando los cubanos empezaron a poder salir un poquito, colegas míos, muy buenos bailarines, bailarinas, excelentes, porque estaban muy bien formados, cuando empezaron a salir un poquito, no podían creer lo que veían en la calle, de cómo se vivía, cómo se debía vivir con la libertad. De nuevo digo, la libertad, porque la libertad es muy importante. La libertad de poder... Ya que estamos en el tema y te veo muy interesado, esa afición por la cultura rusa y particularmente por San Petersburgo, ¿no? Que es prácticamente fue una usina de creación poética, literaria. Hay un ensayo muy chiquitito que está en un libro maravilloso que se llama Menos que uno, Less Than One, pero hay traducción española de Joseph Brodsky, un exiliado ruso, poeta que ganó el Nobel de Literatura en el 80 y pico también, y cuenta su vida, tiene un ensayito que se llama Guía para una ciudad con dos nombres, está hablando obviamente de San Petersburgo y de Leningrado, ¿no? Que es maravilloso. Te lo recomiendo porque me imagino que te va a interesar muchísimo las cosas particulares que cuenta justamente desde el punto de vista de la vida y de esa implicación tan espectacular que tiene la cultura en San Petersburgo, que es una ciudad extraordinaria, ¿no? Excelente. Bueno, te hago una última pregunta para dar paso después a las preguntas de los demás, porque si no nos quedamos charlando hasta las 12 de la noche y nos empiezan a tirar piedras. Acá son todos revoltosos, toda gente que va a los banderazos, nos arman un banderazo y nos echan a los dos. Así que la última pregunta es, ¿cómo la estás viendo, no? ¿Cómo estás viendo el país y cómo estás viendo a la oposición a este régimen? Mira, Fernando, yo al país, ¿sabes cómo lo veo? Lo veo con mucha incertidumbre, lo veo muy triste, lo veo con un presidente que tiene devaluada no solo su palabra, sino su pensamiento, su idea de cómo gobernar. Veo un gabinete que me parece que, a ver, yo te digo, si yo tuviese asistentes en una dirección de un teatro como estos, que dicen una cosa, se equivocan, la cambian y se esconden, los echo a patada. O sea, los echo a patada porque digo, no, flaco, vos acá tenés que hacer esto, o flaca, qué sé yo. La inseguridad, la ministra de Inseguridad que tenemos es maravillosa, no aparece, no dice nada, y cuando dice... entonces creo que veo el país desde ese punto de vista, que la gente que no los votamos, nos damos cuenta y los podemos putear si queremos, perdón por el exabrupto, los podemos insultar, pero también veo mucha gente que los votó muy decepcionada. Muy decepcionada. Y creo que, a ver, como dije la vez pasada en un programa de televisión, acá el gobierno, Alberto Fernández y su séquito, junto con Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que si él es presidente, ella es la emperadora, tienen una agenda clara, pero la agenda no es para el país. La agenda es para la impunidad y la agenda es propia para salvarse ellos como puedan y que no toquen a nadie más, y están armando, ¿viste? La herencia que tendría que llegar con Máximo Kirchner. Con un gobernador en la provincia que es más ¿cómo te podría decir? Porque ni siquiera es un gestor, o sea, no es un gestor, es un que tira y tira y tira balas para todos lados y no pega ni una.
como lo está haciendo Alberto Fernández también, por otro lado. Y después veo una oposición que se está armando. Yo creo que la oposición se está armando, se está armando fuerte, va a tener obviamente discusiones y momentos de diferencias, porque es una alianza, y es normal que las tenga, pero creo que se está armando y creo que va a tener mucha fuerza el año que viene, y a eso apuesto también, ¿no? A que tenga mucha fuerza y que podamos recuperar un lugar en las dos cámaras para poder ser un muro ante los avasallamientos que está teniendo este gobierno. Bueno, ojalá tengas razón con tu optimismo que comparto. Creo que las dificultades que estamos enfrentando son inevitables y los barquinazos que a veces se sienten en el camino son esperables en un país que no es que te ofrece autopistas asfaltadas para avanzar, sino por el contrario, ¿no? Un país que desde el oficialismo quieren siempre tirarte al barranco. Pero bueno, no cortamos acá y arrancamos con las preguntas de la gente, recordándoles que estamos los dos a disposición, pero claramente el invitado es Maxi, así que la preferencia para preguntas para él, y la brevedad, como siempre. La pelota la tenés vos, Diego, adelante. Muy bien, Fernando y Maximiliano, muchísimas gracias. El primer turno para preguntar es para Agustín Almeida. Le pedimos a Agustín si se habilita su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Agustín. Con ese apellido te hago de River. No, bueno, de Racing, muy de Racing, así que no vas a tener suerte, pero bueno. Maxi, ¿cómo te va? Bueno, mira, primero te felicito porque creo que hay que tener valor para haber sido peronista y dejar de serlo. Esto te lo digo en serio. Un poco, digamos, ya lo voy a hacer breve porque ya hablaron en la presentación de lo que te quería preguntar, pero bueno, vos sabés que como artista pertenecés, digamos, a una minoría que es la que no se siente moralmente superior al resto, digamos, y no se adjudica tener una mayor sensibilidad social ante la injusticia y la pobreza, ¿no? Que eso creo que a grandes rasgos es el principal problema en cuanto a la irritación que generan algunos, entre ellos yo, ¿no? Pero bueno, y a vos te habrá pasado, digamos, de haber tenido intercambios en general, con amigos o colegas del arte en general, muy identificados con el kirchnerismo a la izquierda, que se la pasaron agitando a cabos, digamos, del 2016 al 2019, y ahora se hacen los distraídos con un montón de cosas, bueno, con el tema, o dan respuestas que realmente son insultantes sobre el tema de desapariciones forzadas, Venezuela, etcétera, ¿no? Yo, cortito, siempre me acuerdo de uno puntual, que es un afiche en 2007, que decía, porque tenemos convicciones, nosotros estamos con Filmus, y ahí estaba, por ejemplo, León Gieco. Pongo este ejemplo, digamos, sé que hay ejemplos mejores, pero yo cito este como paradigma, digamos, de la autoestima excesivamente alta que tiene a veces, ¿no? El artista kirchnerista. O sea, las convicciones son nuestras y lo de ustedes son intereses neoliberales propios de gente que quiere que los pobres se mueran de hambre, ¿no? La típica. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo lidias con esto? O sea, ¿sos de debatir con ellos estas cosas en intimidad? O, como hacen muchos, preferís hablar de otras cosas para no pelearte con esa gente que apreciás? Mira, Almeida, te digo Almeida porque me acuerdo más rápido de Almeida. Perfecto. Te digo, ¿cómo lidio con eso? Primero escucho todo, yo escucho todo, porque la gente que se va a poner a hablar conmigo de eso, Agustín, va a ser la gente que me conoce, ¿sí? Que me conoce hace años, y que sabe, a ver, no creo que haya que tener mucho valor para dejar de ser peronista en estas épocas, porque esto no es un peronismo. Este peronismo yo creo que no representa a muchos peronistas. Verdaderos, verdaderos. Esto no es lo mismo. Y después te digo, o sea, te voy a contar dos anécdotas simples. Tengo un amigo entrañable que crecimos juntos en la escuela del Colón, que vive en Estados Unidos y que es muy kirchnerista. Y con ese nos puteamos. Y me putea todo el tiempo. Y después tengo otro amigo que también es compañero de mi adolescencia temprana, que éramos compañeros en el Colón, que sigo siendo amigo de él, que también es kirchnerista, pero con él podemos debatir, porque es una persona más centrada, una persona que puede escuchar y demás. Entonces vos tenés también
este tipo de situaciones, ¿no? El kirchnerista lo que va a querer hacer siempre es hacerte pensar como ellos, pero no le vas a hacer decir totalitario, ¿eh? Porque entonces cagamos. A ver, no son totalitarios, pero tenés que pensar como ellos. Y no son totalitarios, pero, viste, gobernamos con DNU. Y no son totalitarios, pero te digo que cierres el Palomar. Y no somos totalitarios, pero te digo que no puedes hacer esto. Bueno, entonces, la discusión se torna de otra forma. ¿Cómo lidio yo con eso? Yo generalmente cuando me agreden o me atacan, me retiro. Total, yo sé lo que pienso, estoy convencido y ya está. O sea, después el resto, pongamos las cartas sobre la mesa y veamos cómo sale el juego. Pero bueno, hay muchísimos que hoy están haciendo silencio. Muchísimos que están haciendo silencio porque no pueden decir ni A de lo que sucedió, lo que está sucediendo. ¿Viste? Cuando venían, volvimos, ¿viste? Se callaron la boca. Se callaron la boca, pero se callaron la boca porque no tienen argumentos. No tienen argumentos. O sea, este gobierno hizo papelón tras papelón. O sea, lo último es la vacuna esta rusa. O sea, digo, a ver, yo no soy especialista en vacunas, no tengo ni idea, no soy epidemiólogo, qué sé yo, pero digo, muchachos, que vamos a tener la vacuna, que después nos dicen que no sirve para los más grandes de 60, que no sabemos si viene, si no viene. Teníamos la de Pfizer que está diciendo que la Argentina pedía determinadas condiciones que nosotros no íbamos a aceptar. A ver, es como todo muy turbio, ¿no? Mientras tanto, te ponen, viste, barreras de humo, con el aborto, con los jubilados, con no sé qué y no sé cuánto, pero mientras tanto están buscando la impunidad de Cristina. Entonces, digo, es muy complejo poder discutir con ellos cuando ellos no ven esa verdad. ¿Sí? Y te lo cierro con esto, rapidito, porque Fernando pidió ser breve, y yo a veces no lo soy. Perdón, Fernando. Yo con mi vieja no hablo más de política, porque como lo conté al principio de la charla, mi vieja tiene 80 años y yo no quiero más discutir con ella porque no sé cuánto me va a durar y cuánto la voy a poder disfrutar. Pero no lo puedo discutir, porque cada vez que aparece algo así pequeñito de política, es una cosa tremenda, ¿viste? Tremenda, que no se puede mover del lugar, no puede entender razones. Pero bueno, así es como me manejo. Y no tengo miedo, ¿sabes qué? No tengo miedo. Tengo plena convicción de lo que estoy haciendo. Así como lo digo siempre, ¿no? Así como salir al escenario con todo el ímpetu, la ansiedad de la primera, la desesperación de la última, quiero aportar mi grano de arena en la política para un país mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Maxi. El siguiente turno es para Enrique Purichelli. Enrique, por ahí, si se puede. Ahí Sí, está. acá estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Básicamente, la primera es mi opinión personal, que uno de los fracasos más grandes del gobierno de Macri fue la comunicación a la gente. Todo el mundo todavía tiene presente ese famoso video cuando se tiraron todas las piedras al Congreso y se lloraba amargamente Daddy Brieva delante de todos, con los viejos no. ¿Por qué no hay un video en este momento con los viejos no cuando nos han destruido la jubilación? Esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es mi curiosidad, que la gente, yo tengo 71 años, yo viví la cola de la época peronista. Yo viví cosas que gente no sabe o no se acuerda. Cuando yo tenía mis libros de primer grado, de primero inferior y superior, sin las fotos de Perón, porque mi padre se rehusó a que yo los tuviera, y cuando venían las inspecciones en el colegio me tenían que esconder. Éramos un grupo de 3 o 4 que había que esconder. O sea que vivimos una dictadura terrorífica. Entonces, a mí me cuesta escuchar a alguien que me diga que es peronista, que me diga que es laborista,
que es socialista, que lo más importante para él es el bienestar popular, lo creo. Pero el peronismo, y esa es mi vivencia personal, fue una dictadura atroz. Entonces, yo no entiendo qué es peronismo. Entonces, esas son las dos preguntas que quiero hacer. Uno, ¿por qué no hay comunicación? Tipo con los viejos, ¿no? ¿Y qué es peronismo? Fuera de la dictadura que fue el gobierno de Perón. ¿Esa pregunta es para mí, Enrique, o para Fernando? Son para los dos. Para los dos, bueno. La del peronismo es para ti. Bueno, Fernando fue trotskista, ¿no? yo te voy a contar un poquito. O sea, yo he visto, y yo he hecho también videos y los he subido a Twitter con respecto a con los jubilados, no. Hubo una campaña mínima, obviamente, porque hay una cosa de la cual deberíamos prestarle atención, que es los kirchneristas son como demasiado elocuentes, son casi obsesivos en decir sus cosas, ¿no? Y son adoctrinadores, quieren adoctrinar todo el tiempo. Entonces, por eso son las 12 toneladas de piedras. Fíjate vos que en un momento se estuvo hablando, y Fernando lo debe saber y se debe recordar, se estuvo hablando que en lugar de tirar piedras, cuando se estaba haciendo la última sentada en el Congreso, y habíamos convocado, que al final después no se pudo hacer, pero habíamos convocado a que la gente voluntariamente llevara una piedra y solamente la depositara en la puerta del Congreso, porque la violencia no es lo nuestro, el adoctrinamiento no es lo nuestro. Obviamente vamos a defender a los jubilados, como vamos a defender a los niños con su educación. Es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender mucho de Japón, ¿sí? Donde el niño es una reliquia, y el anciano también, porque es el que hizo el país. Entonces, bueno, creo que ahí un poco te contesté la pregunta. Sí hubo una campaña, nunca va a ser tan elocuente, y nunca los medios la van a levantar como levantan las cosas de los kirchneristas, evidentemente. Porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos medios de comunicación que son los que no son de ellos, son bastante tibios. Hay poca gente en la televisión que esté contando qué pasó, ¿sí? Qué pasó con la oposición. Y después con lo otro te digo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que uno en la juventud se puede equivocar, ¿no? Se puede equivocar y puede tomar ideales de una base, lo que se llama peronismo, en realidad es una base justicialista, porque el partido es el justicialista. El partido justicialista tenía dentro de sí mismo muchas leyes de Palacios. Palacios era de izquierda. Y las leyes de Palacios no estaban mal. Yo leí las bases de Palacios cuando era adolescente, y me parecía que no estaba mal. El tema es que, como decía Marx, las leyes pueden ser excelentes, los ideales pueden ser excelentes. El tema es que después lo lleva a cabo un ser humano que es imperfecto. Y entonces tiene ambiciones, tiene formas de querer ser más de lo que puede ser, y de querer tener más poder, ¿no? Porque una de las cosas que más le gusta al hombre es el dinero, pero el dinero simplemente es un simbolismo y una ecuación con el poder. Cuanto más dinero tenés, más poder tenés. Entonces, bueno, uno trabaja para tener más dinero, y más dinero tiene, más poder adquisitivo, más poder para comprar, más poder para armar una empresa, más poder para ser jefe de una empresa, más poder para ser presidente de una empresa, más poder. Entonces, digo, y después, bueno, o sea, evidentemente estoy de acuerdo con vos porque el Perón fue un dictador. Y hay otra cosa que nadie se acuerda de lo que de la historia que vos viviste, que los primeros desaparecidos en democracia fueron de Perón. Y eso entonces, no te escucho, desmuteate. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora? Ahora sí. Los primeros vuelos de la muerte, y eso lo estudió Oki Goñi y tiene publicado trabajos sobre eso, también fueron de Perón. Cuando subían en los DC-3, subían a los
a los de izquierda y los tiraban en el río. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Hay muchas cosas que la gente no se acuerda de Perón. A ver, hay muchas cosas que el argentino no se acuerda. La Argentina... No conoce, perdóname, porque yo tengo 71 años, soy un anciano, pero la mayoría de la gente no lo conoce porque no se dice, bueno, no se habla. Yo tengo 53 y lo sé. Yo tengo 53 y lo sé, ¿entendés? Y me acuerdo. Pero bueno, digo, está bien, está perfecto. Lo que pasa que también, porque yo quería llegar a esto, con esto que te decía de Perón, de la dictadura de Perón, que hay un justicialismo que dejó de representar al peronista y que hay un kirchnerismo que volvió a ser peor que Perón. ¿Entendés? Entonces, ahí estamos con la dictadura que estamos viviendo hoy en día, con el totalitarismo que estamos viviendo. Porque no es una dictadura, porque no te están obligando a que no podés caminar o qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, bueno, te obligaron a guardarte en casa, te obligaron a esto, te obligaron a lo otro, pero bueno, hay un lugar que, bueno, nada, que lo tenemos que aceptar, pero ¿aceptarlo desde qué lugar? Desde el lugar que tenemos que estar, desde el lado de enfrente para, como dije antes, ponerse el muro para que no avancen más. No avancen más. El avasallamiento hasta acá llega. Por eso es importante que sigamos juntando fuerzas y sigamos juntando y hablando y demás, para que el año que viene, en la votación del 21, podamos recuperar la mayoría en las dos cámaras. Porque si no, esta gente va a seguir avanzando, como son ellos. Bueno, perdón, no dejé contestar a Fernando ninguna de las preguntas. Perdón. No tengo casi nada que agregar. Simplemente una distinción. Yo coincido en que la comunicación no fue buena y que uno de los errores principales que cometimos fue no dar la famosa batalla cultural a fondo, ¿no? Batalla cultural, debate público, me gusta más llamarlo, pero llamémoslo con los términos militares a los que estamos acostumbrados en la política argentina, vaya uno a saber por qué. Pero no me parece que eso, hubo bastante producción de videos con respecto a los jubilados, se giró bastante, se viralizó bastante la escena de las 14 toneladas de piedra, todos le hicimos RT. El problema es que lo marca bien Maximiliano, una parte fundamental de esto son los medios, y los medios se dividen entre los que están con ellos claramente, porque están, y que son muchos, ¿no? Esta vez ellos fueron más inteligentes que la otra vez, no fueron con una ley para imponer nada, para levantar la perdiz y armar un debate, no. Calladitos, mandaron a Santa Marina a comprar Canal 9, yo por ejemplo iba al programa de Viviana Canosa, el único que iba a Canal 9, no voy más. Desde que compró Santa María, no voy más. Ni que hablar C5N, Telam y la TV pública, está claro que es lo que hicieron y iban a hacer. Entonces te quedan pocos espacios. Bueno, después tenés Canal 26, que es por el lado del peronismo. Pero yo, fíjate vos, hacé una lista de los canales en los que me ves aparecer, me vas a ver aparecer en La Nación y en el programa de Leuco, que voy a estar el martes, y nada más. Nada más. Entonces, hacé rápida la lista y también te vas a dar cuenta porque, aunque a veces se hacen, o sea, hay mensajes y se producen mensajes, no llegan a ningún lado, o llegan poco, porque claramente hay una política de bajar el tono, de consentir, pero hasta cierto punto, a algunos críticos sí, pero a otros críticos no. Es así. Y a ver, perdón, te sumo algo, Fernando, porque hay una cosa importante. Los comunicados de Juntos por el Cambio, que se hacen cotidianamente, ¿no? Con respecto a distintas cosas, van a todos los canales. Sí, sí. ¿En cuáles los leen? Sí, no se ven. Sí, se ve nada, sí. Está muy claro eso, y bueno, se harán cargo, ¿no? Yo siempre los he visto jugar me llama mucho la atención, ¿no? Porque ahora hay muchos que trabajaron el año pasado para candidaturas imposibles, como era la de Labaña, o llevaron, no hablemos de América haciéndole la campaña de Esper, muchos que trabajaron de ese lado y ahora están asustados, de repente se dieron cuenta que Alberto no era el conciliador, no era el moderado, no la iba a frenar, y ahora están reculando. Pero bueno,
Es una experiencia, ¿no? El único animal que tropeza 20 veces con la misma piedra es el argentino. ¿Qué le vamos a hacer? Vos sabés que esa es la definición de la locura. Espera, Enrique, dejémosle lugar un poquito. Perdón. Son muy buenas tus preguntas, pero dejémosle un poquito de lugar a los demás, porque si no, Sí, monopolizar ya muchas gracias a los dos. Al contrario, gracias. Gracias a vos, Enrique. Diego. Muchas gracias y seguimos entonces. Le damos la palabra a Roberto, que era el siguiente anotado. Por favor, Roberto, si está ahí, Roberto, si se habilita su micrófono. Hola, ¿me escuchan? Ahí está. Perfecto. Bueno, espero ser sintético y si no, párenme, por favor. Pero mira, yo anoté unas cuantas cosas, tanto a Maximiliano, hola Maximiliano, y hola Fernando, y hola a todos. Yo puse acá, bueno, milité laburando, ahora soy jubilado. Hay cosas que me han llamado poderosamente la atención en todo este ciclo de charlas. Uno es la postura que mucha gente adoptó con vos, Fernando, con el tema del aborto. Me pareció una barbaridad. Gente que está dentro de esta misma agrupación que te cuestione. Yo tengo amigos que son pro aborto y están contra el aborto y no dejan de ser mis amigos. Tengo acá marcado a Clara Liliana Weinstein, que pone: a los que opinan distinto no les reconocen entidad. Y es verdad, eso fue en el momento que Maximiliano hablaba del tema laboral en los teatros. Yo creo que es mucho más profundo el tema, y lo viví en la Universidad de La Plata. Soy arquitecto en la década del 70, Facultad de Arquitectura. Todos éramos peronistas, y se puede dejar de ser peronista, pero en ese momento se pudo dejar de ser peronista porque Alfonsín habló de democracia, y en la década del 70 nadie nombraba la palabra democracia. Para mí fue suficiente eso para dejar de ser peronista. Anoté, en la charla de Sebrelli, con el peronismo sí o con el peronismo no adentro, se decía. Bueno, conclusión, en todo esto yo llego a la síntesis de que el 2021 es más importante que el 2023. Por lo que vos decís en tu libro, Fernando, y por todo lo que se viene hablando, hay mucha gente que te dice: ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Yo con mis 68 años, hace poco que me di cuenta que es porque se es minoría desde siempre en ambas cámaras. Mi pregunta, que bueno, espero que sintetiza un poco todo esto que dije: ¿se está pensando en alguna forma alternativa, utilizando las herramientas que tenemos en estos momentos, para una nueva forma de militancia donde todos podamos participar y debatir sobre nuevas ideas, apuntando a ganar en el 2021 este tipo de elecciones que para mí son importantísimas? Los dos les pido, por favor, si tienen una reflexión en cuanto a eso, me gustaría escucharlo. Gracias. Sí, con gusto. Bueno, te agradezco la solidaridad. Sí, fueron días muy pesados, ¿no? Porque me parece que es esencial entender que en el tema del aborto hay diferentes visiones, y que los que votamos verde no estamos en contra de la vida, y que los que votaron celeste no están en contra de los derechos. Los celestes creen que está el óvulo, está el espermatozoide, y en el momento en que se unen, inicia una vida humana, y que es una cosa instantánea. Antes no hay una vida que pueda llamarse humana, y después hay una que tiene todos los derechos que tiene el bebé. Yo no lo veo así. Yo veo el proceso biológico de creación de una persona como un proceso, y me parece que una cosa es reconocer que hay vida, también la hay en el óvulo y en el espermatozoide, y otra cosa es lo que nosotros como seres humanos reconocemos como una persona humana. Y me parece que eso es debatible, y me parece que, por lo tanto, presenta dos cuestiones filosóficas. Permíteme decirte algo. Me asombra que no acepten que pienses distinto. Es a ese punto iba. Yo acepto que otro me diga: no, mirá, es a partir de acá y para mí es así. Me parece Exacto. razonable, me parece una convicción. No es una materia de ciencia, es materia de filosofía. No hay ningún tratado científico acerca de qué es una persona humana. Sí, lo que es vida, pero no una persona humana. Entonces es una cuestión filosófica. Yo no puedo entender, uno, que no se tenga la mínima amplitud mental de entender que hay otra persona con las mejores intenciones que lo piensa diferente que uno. Y lo que más me dolió es la desconfianza, ¿no? Te vendiste
me acusaron de vender mi voto. No te sigo más, te decían. Claro, como una cantidad, mi posición es pública desde antes de asumir la banca. No hubo ningún compromiso al asumir la banca de adoptar una u otra posición. Ninguna de las fuerzas políticas es totalmente celeste ni totalmente verde. Todas las fuerzas políticas razonablemente le dieron libertad, entendiendo que es una cuestión de conciencia, le dieron libertad a sus miembros para votar según su propia conciencia. Y me parece loco que alguien pretenda tener un legislador, un diputado honesto, con convicciones, que defiende aquello en lo que cree, pero en esto que a mí se me ocurrió, que es de este color o de aquel color, tenés que votar como te digo yo. Eso me parece una cosa absurda, ¿no? Así que bueno, te agradezco la comprensión, porque fueron realmente un par de días muy pesados. Y el otro tema que vos planteás, que es el tema de la militancia, bueno, de la adscripción, estamos trabajando en eso. El problema es que en este momento no tenemos ni siquiera las fichas para salir a afiliar. Yo les voy a hacer llegar a todos ustedes una invitación para que los que quieran, sin ningún tipo de obligación, se afilien al PRO, pero tenemos que tener primero la ficha, porque lo que peor puede hacer uno es decirte, vení, afiliate, y después la gente trata de afiliarse y no tenés una ficha para darle, y dice, no ves, no quieren. Nosotros queremos incorporar la mayor cantidad posible de gente al trabajo en el partido, la ficha de afiliación, pero también la participación política, las dos cosas van juntas. No tenemos todavía las fichas, las vamos a tener y les va a llegar porque tenemos las direcciones de ustedes, así que amablemente les vamos a hacer llegar la invitación para que los que quieran afiliarse y participar nos lo hagan saber y le podamos abrir la puerta. Maximiliano. No, sí, te iba a decir eso. Con respecto a la parte de la afiliación, creo, si no escuché mal, ayer a la tarde están empezando a llegar las fichas, así que bueno, van a estar prontas en poco tiempo. Con respecto a la militancia, y obviamente solidarizándome con Fernando por lo que le dijeron, todo lo que le dijeron con respecto a cómo votó, que también tenemos que ver eso, ¿no? O sea, tenemos que volver a ver que si hay alguna persona que piensa distinto dentro de nuestro partido o nuestra ideología, también lo tenemos que aceptar. O sea, tenemos que aceptar eso. No podemos ser, porque si no estamos siendo como ellos. Que si no pensamos como ellos, no somos nada. Entonces no tenemos que ser así, eso está clarísimo. Pero con respecto a la militancia que decías, me parece importante que más allá de afiliarse, que es importante afiliarse a un partido, creo yo, me parece que es importante también el caminar. El caminar la calle, el caminar los terrenos, llegar al territorio, ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que falta. Tenemos que ver qué es lo que falta, porque o sea, en una campaña que, como bien dijiste, para el 21 es más importante que el 23, seguramente. Tenemos que ver qué es lo que está faltando para poder empezar a tapar esos agujeros. Esos agujeros, y no con promesas falsas, ¿no? Lo que yo siempre digo es que cuando uno promete algo, tiene que ser algo honesto. O sea, yo tengo 3 hijas, ¿no? Y cuando yo le prometí a mis hijas, no, porque te voy a comprar la PlayStation 6, qué sé yo, qué sé cuánto, no se lo podía prometer. Entonces no se lo prometía, ella me lo pedía, ella decía, no puedo, no te lo voy a prometer porque no puedo. Si llego a poder, te la compro, si no, no. A ver, pero si llego a poder, no es una promesa. Entonces digo, tenemos que empezar a ver dónde están los huecos, dónde están las cosas que faltan, ¿sí? Y sobre todo, porque hablábamos antes, perdón, de la comunicación, ¿sí? De la comunicación, pero hubo para mí, que lo hablamos mucho con Patricia, y lo hablamos con vos, Fernando, la vez pasada, también, y con Waldo, que hay también un déficit que tuvo el gobierno de Cambiemos con lo social. Lo social, se ocupó de lo social, sí se ocupó de lo social, pero no se ocupó desde la raíz, ¿sí? Para que lo social, volvamos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Que es que la gente entienda que no tiene que vivir así todo el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que hay una militancia ahí que podemos ejercer todos desde la calle, desde el llano,
desde el llano de caminar, hablar con la gente, escuchar qué le está pasando a la gente y después vertirlo en estas charlas, en estas o en otros grupos. Muy bien, muchas gracias. El siguiente turno es para Jaime. Jaime, Acá ahí estoy. está, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Maximiliano, gracias Fernando, siempre por el café. Primero, es una maravilla que tengamos un coreógrafo en el espacio porque nos toca bailar con la más fea, ¿no? Y él nos tiene que ayudar con eso. La fea que sacó la lengua hoy. Por ejemplo. Bueno, Maxi, vos habías hablado de una tarea social en barrios marginales, en villas, espacios que uno piensa que están absolutamente cooptados por el kirchnerismo, por la cámpora. ¿Tenés dificultades para acceder, para entrar, para estar con la gente? Lo primero que yo pensé era en eso, ¿qué entras con blindados o no es como uno lo piensa de afuera? No, mirá, se planeó hace varios días la visita. Estuvimos con el padre Ramón, que es el párroco de Guadalupe, de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe en la Villa 21, y lo hablamos hace varios días ya, y arreglamos que íbamos a ir y que íbamos a llevar al oftalmólogo que vino de pura onda, trajo, o sea, imagínate, entró con un aparato que cuesta $80.000 para mirarle los ojos a la gente. No, y no hubo problema, porque, o sea, tampoco tenemos que tener la estigmatización de que la villa es un centro de criminales. No lo decía por eso, En la villa vive gente pobre, que tiene necesidades como todos nosotros, y que entonces cuando alguien va a visitarlos, es como, viste, los abuelos de los geriátricos, cuando alguien va a visitarlos, se ponen felices porque alguien fue, alguien se acordó de ellos, alguien los visibiliza, alguien se les acerca, alguien está interesado en que estén mejor, ¿entendés? O simplemente, por ahí no podemos hacer que estén mejor, porque por ahí necesitan una casa que no le podemos comprar, por ahí necesitan, qué sé yo, otra cosa que no se les puede comprar, pero que por lo menos estemos atentos a lo que les pasa, a escucharlos un ratito, a decir, bueno, a ver, yo llego a la villa y lo que le comentaba a Fernando al principio de la conversación, ¿no? Hay gente que no te puede mirar a los ojos, y hay gente que te mira pero tiene los ojos vidriosos, como si fueran espejos, porque no pueden mostrar qué es lo que tienen adentro. Y eso es muy movilizante. Es muy movilizante. A ver, no, con blindados no. Y aparte, o sea, no. A ver, ¿qué nos imaginamos nosotros de lo que es la vida de esa gente, no? Lo que sí me parece que yo no te lo decía por la gente, Maximiliano, sino por la política, por quienes dicen que se ocupan de todo eso y que ven que otro grupo o que otra gente o que el PRO se mete ahí. A eso te digo, no por la gente, ¿eh? Bueno, pero visibilizar eso también es importante. También es importante, o sea, porque el PRO haya puesto un pie en la Villa 21 con un oftalmólogo para hacer ver de los ojos a la gente que vive en la Villa 21 de La Matanza, y bueno, eso va a causar un efecto, obviamente, pero a ver, a eso tenemos que estar preparados, pero ese es el desafío. Ese es el desafío, ¿entendés? Y también que la gente vea que el PRO hace estas cosas. Porque justamente, como lo hablábamos antes, una cosa fue la comunicación y otra cosa fue lo social. Entonces, bueno, que el PRO, que hayamos armado el PRO social este año, que empecemos a poner pies en donde no pudimos estar antes, me parece que también es una, como decía tu compañero anterior, cómo militamos. Y militamos así. Ok, falta hacer 1.200 kilómetros de cloaca y estamos hechos. Bueno, pero eso tenemos que ser gobierno para poder hacerlo. Hasta que no seamos gobierno de nuevo. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Adriana López. Le pedimos a Adriana
que si se habilita su micrófono. Adriana. Hola. Ahí está. Sí. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero hacer un comentario. Bueno, Fernando dijo que no se nos hagan las 12 de la noche, pero para mí ya son las 12:12. Yo vivo en Alemania. Bueno, Maximiliano, me alegra que haya gente que esté trabajando, a mí me Wie geht's dir? apena. ¿Cómo? Wie geht's dir? Sehr gut, danke schön. Und dir? Bitteschön. Bitteschön. Ja, ein bisschen. Wie lange hast du in Deutschland gewohnt? Ja, genau. ¿Cuánto viviste en Alemania? 3 años. Nació mi hija mayor en Alemania, en Berlín. Ah, no, yo estoy del otro lado, del lado opuesto de Berlín, estoy cerca de Holanda. Ah, Bueno, lo que quería decir es que me alegra que haya gente trabajando, a mí me amarga mucho la situación de Argentina. Cada vez que voy me amargo más, para colmo el año pasado llegué 2 días antes de las PASO. Tengo un hermano hiper K. Bueno, son discusiones solamente. Y hasta mi hijo, que es nacido acá, es un adolescente, ¿no? El lunes cumple 19. Hace 2 o 3 años me decía, dame el mail de Mauricio Macri, que yo le quiero explicar cómo se estudia acá en la escuela política. Dice, porque en este país nadie sabe nada. Bueno, le digo, hijo, no te van a dar bolilla. Pero bueno, no sé, no tengo mucha esperanza de que Argentina salga de todo esto. Ojalá así sea. Veo gente que trabaja, bueno, veo que Fernando vive peleando todo el día, creo que es uno de los pocos, y bueno, y como dijo el señor, creo que era Roberto, creo, espero no confundirme, qué pena que me dio que la agredan de tal forma cuando él estuvo del lado del aborto. Entonces pensé, bueno, entonces los que son del PRO son exactamente igual que los otros, no aceptan que alguien tenga una mirada distinta. Bueno, no sé, yo espero que Argentina en algún momento salga, porque mi intención, aunque me digan que yo estoy loca, es volverme, pero se verá. ¿En qué ciudad ¿Cómo? estás? ¿En qué ciudad? Billerbeck. Es muy pequeña, estoy a 150 kilómetros al norte de Düsseldorf. Es la Renania todavía eso, ¿no? Sí, en la Westfalia, sí, en la Renania del Norte, Westfalia, y estoy a 20 kilómetros de Holanda. Y bueno, acá todo funciona. A mí me dicen, ¿por qué te metes en Facebook? ¿Por qué peleas con la gente? Me dice, ocupate de donde vivís. Y le digo, ¿qué me voy a ocupar si acá no hay nada por qué pelear? Está todo solucionado, todo funciona. Además, mi corazón no está acá, mi corazón está siempre allá. Y bueno, y quisiera volver, pero no sé, me da un poquito de miedo. te cuento una cosita. Perdón, ¿Cómo? Fer, dale, Fer. No, sí. No, te cuento una cosita por lo que estabas diciendo. ¿Vos sabés lo que es River Boca? Por supuesto, mi viejo era un boquense empedernido. Yo soy centralista porque soy rosarina. Bueno, a eso quería ir, ¿no? Porque dijiste, y al final los de Cambiemos o los nuestros son iguales que los otros. Esa es una idiosincrasia que tenemos que cambiar. Eso es lo que decía hace un rato Fernando. Bueno, llamémoslo de la forma militar, batalla cultural, pero es lo que hay que cambiar. Es lo que hay que cambiar, porque justamente ahí está donde podemos construir diferentemente. O sea, nosotros podemos tener discusiones, podemos tener puntos de vista distintos, pero tenemos que poder poner nuestras ideas sobre la mesa y sin tratar de convencer al otro, explicar por qué pensamos nosotros. Ahora, esa paciencia el argentino no la tiene. No, yo veo a la Argentina cada vez peor. Ahí está el problema. No, yo no la veo tan peor, ¿eh? No la veo claro, tan porque peor. vos estás adentro. Yo estoy viendo, sí, yo estoy adentro, pero también estoy viendo en varios programas de televisión, por ejemplo, donde se matan con las ideas y se matan acusándose y qué sé yo, y hay otros programas que por ahí no, que por ahí se empiezan a plantear el por qué
de esto está mal o esto está mal, de ambos lados, y me parece que hay que enfrentar esta situación de ser River Boca, ¿no? O sea, ahora imagínate que vos muy finamente le dijiste a los boquenses, yo digo los bosteros, porque soy de River, que están esperando que llegue el 3 de enero, ¿entendés? ¿Y qué pasa el 3 de enero? Van a jugar River y Boca, pero digo, a ver, están esperando eso, ¿viste? Para la venganza de la venganza de la venganza. O sea, no, paremos. Un deporte es una cosa competitiva, donde uno gana y el otro pierde, entonces no podemos hacer cargadas, no podemos decir que se cuenta, pero la política, y un país no es así, el país tiene que tener una política de Estado. O sea, por más alternancia en el poder que haya de cualquier partido que sea que suba, tiene que haber 5 o 6 puntos que son indispensables para no cambiar el rumbo del país. Y a partir de eso vamos a empezar a crecer. O sea, Muy si no, bien. Sí, Adriana. Vamos Sí. que todavía hay para un par de preguntas más. No, yo te quería decir esto, Adriana. Una que yo no generalizaría, yo no diría que los nuestros son igual a los de ellos. Me parece que hay un diferente grado de comprensión de lo que significa la democracia, la tolerancia, la diferencia de ideas y el respeto que hay que tenerse a pesar de esa diferencia. Me parece que hay una diferencia notable. Sí me ha dolido mucho porque algunas personas parece que son así, que están cortadas por ese. Y ahí yo creo en reconocer la otra parte. Porque nosotros nos pasamos ahora, claro, lo que ha quedado ha sido el peronismo. Pero yo siempre he teorizado el peronismo como una parte, como la parte populista del autoritarismo nacionalista, que tenía una parte elitista, que era el partido militar. Y como esas dos fracciones han luchado, por lo menos de 1930 hasta 1983, por el predominio en la historia argentina, a pesar de que compartían un núcleo fuerte, que era el autoritarismo y la idea nacionalista estrecha, no nacionalista de defensa del país, sino nacionalista en el sentido de conflicto con todos, de aislarnos del mundo, etc. Pero lo interesante de lo que vos decís es esta contradicción tan linda, que yo la viví, porque supongo que le habrá pasado también a Maxi afuera, y yo también, yo viví 7 años en Italia, que es esta cosa de mirar desde afuera la Argentina con desesperación, decir, pero ¿cómo puede ser otra vez lo mismo? Siempre, Claro, estar siempre porque estar al mismo tiempo siempre tentado de volver, ¿no? Estamos bien, me va bien profesionalmente, tengo todo arreglado, todo funciona, pero me quiero volver a meter. Pero, sí, Pero bueno. sí, lo que pasa que Perdón, la Adriana. idiosincrasia. Perdón, pero necesitamos así pasar al... No lo tome a mal, así pasamos a la última pregunta que nos vamos quedando con... No lo toma mal, simplemente quiero agradecerle a los dos por las respuestas. Muchas gracias. Fuerza. Ese, como decía Gramsci, ¿no? El pesimismo, el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Sí. Muy bien, creo que tenemos tiempo de una pregunta más, y estaba anotado Osvaldo Mofa. Le pedimos a Osvaldo. Sí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Se escucha. Perfecto. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo. La verdad que están muy buenas las charlas, así que felicitaciones. La pregunta es algo rápido y sencillo. Ayer estaba viendo por La Nación Más, había un acto de Cristina con Máximo, y estaban diciendo muchas cosas que generan impotencia y generan, la verdad, mucha bronca. Y dicen mentiras directamente, cosas que no son ciertas. ¿Existe alguna herramienta o algo para que se pueda hacer contra eso? Porque el acto había un montón de personas, no millones, pero miles de personas, y la verdad es que me pareció muy malo que nadie los desmienta, ¿no? ¿Hay algo que se pueda hacer contra eso? Bueno, yo no diría que nadie lo desmiente, qué sé yo. Después hay que evaluar el impacto y hasta dónde llegás, pero hubo muchísimas declaraciones por parte de la oposición, en las redes, en los medios. Yo creo que eso es un punto que es interesante, ¿no? Porque siempre el peronismo en general y el kirchnerismo más se caracterizaron por una distancia grande entre la realidad
y el relato, ¿no? Yo digo siempre que el relato kirchnerista es el último capítulo de la leyenda peronista, pero desde el principio, una cosa era el relato, la leyenda, lo que se contaba, y otra cosa era la realidad. Y la gran capacidad que ha tenido el peronismo y el kirchnerismo de reproducirse ha consistido justamente en eso, en poder elaborar un relato que la gente toma como verdadero cuando difiere enormemente, inclusive de la experiencia, ¿no? Hoy le tuve que contestar hasta con cierto cariño a un jubilado. Me dice, me fijo un tipo que me insultaba porque, me dice, porque yo hice el chiste este, que es un chiste, ¿no? Pero bueno, parece que se lo tomaron en serio porque explotó toda la red, diciendo que bueno, ya que ellos estaban tan confiados en que la vacuna rusa era buena, que se la dieran al 48% que los votó y que termináramos la discusión. Entonces se armó un despelote que como que era discriminante, porque es esta locura, ¿no? Queremos darnos la vacuna rusa, bueno, denle la vacuna rusa. Ah, ¿cómo vas a decir eso que sos? Bueno, pero le contesté a uno que me dijo, claro, está bien que vacunen ahora, que nos vacunen a nosotros, me dice un kirchnerista, porque ustedes ya los vacunamos el año pasado. Entonces yo voy y me fijo, jubilado con la mínima, decía en la bio de jubilado con la mínima. O sea, vos decís, ¿cómo puede ser que una persona a la que lo han destruido, le han mentido descaradamente, 20% aumento el primer día, ¿verdad? Y todavía se cree de ese lado? Es muy impresionante esta distancia entre el relato y la realidad. Y eso me hace tener, y cierro con esto, para después darle a Maximiliano, me hace tener una cierta esperanza, porque me parece que esa distancia siempre existió, pero nunca fue tan grande, y me parece que todo ese discurso que a nosotros nos indigna, a ellos lo único que les sirve es para consolidar un 30% de fanáticos que ya tienen, y que tienen miedo de que se les vayan, y por eso siguen con ese discurso ahí, siempre en ese 30%. Claro, lo que llama la atención es que, perdón que interrumpa, es que no tengan ninguna consecuencia. No, yo creo que sí. Yo creo que hay una parte en el medio de gente que inclusive los votó, o que votó por la baña, que empieza a darse cuenta, a arrepentirse, a sentirse estafado, y me parece que eso va a crecer. Y en esto coincido con Maximiliano. Yo no sé si es más importante el 21 que el 23, lo que sí sé es que no hay 23 si no hay 21. Si nosotros el 21 no logramos el control, o llegar cerca, ponernos en condiciones de en el 23 tener el control de por lo menos una Cámara, y tiene que ser diputados, porque por cómo es la votación, senadores es muy, muy difícil, pero diputados es factible. Si nosotros nos damos un paso adelante con respecto a las elecciones del 2017, porque renovamos banca los que entramos en el 2017, y no va a ser fácil mejorar esa performance porque no fue bien en el 2017. Si no logramos eso, y se va a poner muy complicado el 2023, porque volver a llegar, como siempre, diciendo, bueno, manejamos el Ejecutivo, pero ellos manejan diputados, senadores, la justicia, los medios, el Papa, los sindicatos, los piqueteros, y nos vuelve a poner en una situación de debilidad, donde es difícil explicarle siempre a la gente que uno quiere hacer muchas cosas y el poder político del que se dispone no es suficiente. Pero le doy la respuesta a esta pregunta y el cierre también a Maximiliano, porque ya estamos llegando a la hora y media, que es la duración tope que nos hemos propuesto respetar en un café con Iglesia. Bueno, gracias, Fernando. Mira, yo lo que te quiero decir, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero bueno. Osvaldo, gracias. Osvaldo, yo lo que te quiero decir es que, a ver, está bien la justicia que pedís, que está buena, pero pedimos justicia todo el tiempo, ¿no? Pedimos justicia por esto, justicia por lo otro. Lo que no tenemos es que enojarnos. Tenemos que simplemente verlo y después actuar acorde a eso. O sea, lamentablemente no somos gobierno, lamentablemente no tenemos muchas más posibilidades de accionar en contra de las mentiras, las falacias, las irreverencias que tiene este gobierno, desde Alberto, Cristina, Máximo, Kicillof y todos los demás, todos los que le siguen para abajo, el ministro de desarrollo, porque es un desarrollo, en realidad tendría que poner un des antes,
el ministro de Salud, el ministro de Educación, que tuvo a los pibes guardados todo el año. Todas las mentiras, son como que en algún momento van a explotar, pero van a explotar en la sociedad. No hace falta quizás pensarlo como te veía vos así ofuscado y querías que alguien ya mande una carta de documento, que mande... Digo, me parece que hay que saber esperar, como en una guerra, ¿no? Tenés que saber esperar en la trinchera para ver, porque el enemigo se va acercando hasta que vos puedas salir, y vos tenés que salir a ver. Y esto es lo que estaba hablando recién Fernando, es el 2021 para el 2023. Entonces, o sea, tenemos que ser inteligentes, no tenemos que ser tratando abruptamente los temas, sino que tenemos que ser inteligentes en ver cómo conformamos y cómo armamos un frente verdadero con todo eso que tenemos de la información, porque aparte en Twitter hay 500 cosas, ¿viste? Cuando uno habla de no soporta un archivo, no resiste un archivo, hay archivo de todo, hasta de la lengüita de Cristina de ayer, ¿no? ¿Ayer fue? Ayer fue. Sí, creo que fue ayer. Claro, entonces digo, a ver, tenemos que, o sea, enfriar, ¿viste? Es como el boxeador cuando sale al ring, ¿viste? Cuando sale caliente, lo cagan a palo. Si el boxeador sale caliente, lo cagan a palo. Entonces no, bajemos. Vayamos con la cabeza. Que se denuncie o no se denuncie. Hay cosas obviamente que hay que denunciar porque son ilegales por las leyes argentinas o constitucionales. Pero digo, a ver, las mentiras que te dicen en un acto, que tiene 1000 personas, que ni siquiera deben haber 1000 personas, que te dicen que hay 1000 personas, van a pasar, pero quedan registradas y son archivos, listo, ya está. Pero fríamente nosotros tenemos que pensar cómo armar la vuelta. Lo que nosotros nos tenemos que concentrar es no tanto en las mentiras que nos dicen y que dicen todos los días y que le hacen creer a la gente, porque la gente que les cree es la que los escucha, y la que los escucha es la que los votó. No hay otra gente que los escucha y le cree. Entonces digo, bueno, tenemos que ver cómo armar la vuelta. Esto para mí son palabras sagradas, hay que armar la vuelta. Y la vuelta la armamos no pensando con las mentiras, porque la mentira también es que la escuchó 1000 personas. Porque no pueden haber 1000 personas en ningún acto, por los protocolos. Entonces, ya son mentiras. O sea, partimos de otra mentira. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, creo que hay que tomarlo con más calma, ¿no? Con más calma y con la cabeza fría, ¿no? Como cuando uno tiene que salir al escenario, tiene que enfriar la cabeza. Tiene que enfriar la cabeza y tiene que pensar, bueno, a ver, por lo que me preparé para esto, bueno, aquí voy. Listo, pero con tranquilidad, cabeza fría y energía para volver. Chicos, tenemos que volver. Este es el punto. Si no volvemos el año que viene, se nos va a complicar mucho. No a nosotros, a toda la Argentina. Bueno, Maxi, te agradezco de corazón estar acá, haber tomado un café con nosotros, te agradezco lo que estás haciendo, me parece muy encomiable. No es fácil en el mundo artístico tomar una posición como la que has tomado vos con tanta valentía. Y te agradezco también la claridad de tus conceptos, tanto en lo respectivo a tu propio ambiente de trabajo como en términos generales. Así que un abrazo muy grande, vamos a seguir siempre en contacto y te dejo la última palabra y cuando terminás abrimos los micrófonos como hacemos siempre y te damos el aplauso y el saludo que te mereces. No, yo te agradezco a vos, Fernando, por haberme invitado a tomar este café. Creo que hay mucha cosa para debatir, mucha cosa para seguir moviendo nuestras cabezas y apostarle a lo que creemos, ¿no? Que es a defender la república, la libertad y la democracia. Estamos en tiempos difíciles. Y creo que ahí, vos lo sabés bien, que los artistas en tiempos difíciles nos ponemos más creativos.
y ahí nos tenemos que poner creativos y tenemos que intentar que toda la creatividad de nuestro ámbito político reaccione y podamos armar realmente algo lindo, como dije antes, no solamente lindo, algo fuerte, algo importante, algo que tenga sangre, que tenga huevos para poder el año que viene hacer una buena elección, para después tener más chances de volver el 23. Bueno, gracias. Bravo, Muchas bravo, gracias. felicitaciones. Bravo. Gracias, Fer. Gracias a todos. Gracias, Lindo, muy gracias bueno. a todos. Gracias. Hey, feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad. A todos, felicidades. Gracias, Maximiliano, un lujo. Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao a todos. Chao, chicos. Chao. Chao. Chao.